La acusación de dejar amarrados a funcionarios públicos para que no sean desvinculados en el próximo gobierno desató un gallito con la derecha, que amenaza con ir al Tribunal Constitucional para frenar estos blindajes de última hora en La Moneda. Un clima de desconfianza que cruza también al Poder Judicial, donde el juez Simpértigui ya es historia tras su destitución. Un lunes marcado también por el horror en el sur, con dos familias devastadas tras el intercambio de sus lactantes muertos en Los Ángeles, y también por las paradojas que llegan desde Japón, un país que reactiva la energía nuclear olvidando a Fukushima, y donde el amor humano empieza a ser reemplazado por matrimonios con inteligencia artificial. Así parte el día. Este es el Shot de hoy martes 23 de diciembre del 2025. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. Bueno, crece la controversia política tras conocerse el acuerdo entre el gobierno y la mesa del sector público para el reajuste del 2026. El punto de la discordia es una norma que la oposición califica como un amarre de funcionarios diseñada supuestamente para dificultar la desvinculación de personal a contrata ante el inminente cambio de gobierno. La medida establece que la no renovación de contratos deberá justificarse mediante un acto administrativo fundado, basado en criterios objetivos y no solo en la causal genérica de necesidades del servicio. Y además, reduce de 5 a 2 años el tiempo necesario para que un funcionario adquiera la llamada confianza legítima, lo que blinda su estabilidad laboral mucho antes de lo habitual. La UDI acusó al gobierno de intentar instalar una planta paralela de operadores políticos. Los diputados Guillermo Ramírez y Jorge Alessandri advirtieron que si el Ejecutivo logra aprobar esta disposición dentro de la ley del reajuste, van a ir directamente al Tribunal Constitucional. Lo que argumentan es que se trata de una reforma encubierta al estatuto administrativo que altera las reglas del juego democrático y la alternancia en el poder. La polémica además sumó un nuevo capítulo cuando varios parlamentarios, entre ellos de gobierno, dijeron en la Comisión de Derechos Humanos que no conocían la existencia ni el contenido de esta norma que se estaba analizando. Una de ellas fue de hecho la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, quien dijo desconocer el protocolo. Ante esto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió tajante diciendo: es un protocolo que es público. Él defendió la norma. Aseguró que su objetivo es proteger la carrera funcionaria de quienes desempeñan labores permanentes del Estado, diferenciándolos de los cargos de exclusiva confianza política, quienes sí se van el 11 de marzo junto con el actual gobierno. En el fondo, una disputa que pone de manifiesto una tensión crítica del traspaso de mando. Bien vale preguntarse dónde se traza la línea entre la legítima protección laboral de los trabajadores y una maniobra política diseñada evidentemente para restarle margen de acción al próximo gobierno, dejándole una estructura administrativa rígida y muy difícil de renovar. Bueno, se le terminó el tiempo a Diego Simpértigui. En una decisión contundente que rara vez se ve en la política chilena, el Senado aprobó de forma unánime la acusación constitucional en su contra. No hubo salvavidas ni votos de lealtad. Todos los sectores coincidieron en que las faltas a la probidad eran insostenibles. La Cámara Alta respaldó, sin disidencias, el texto que lo acusaba de notable abandono de deberes, falta de probidad e imparcialidad en el contexto de la llamada trama bielorrusa. Una acusación que se basó en hechos que incluyen vínculos personales de Simpértigui con abogados involucrados en causas judiciales que él mismo falló a favor, lo que para los parlamentarios significó un grave ataque a la independencia del Poder Judicial. Con esto, el ahora ex magistrado queda destituido de inmediato y con la prohibición de ejercer cualquier cargo público por los próximos 5 años, cerrando abruptamente su carrera en el máximo tribunal. Pero que nadie respire aliviado todavía en los pasillos del Palacio de Tribunales, porque la caída de Simpértigui no baja el telón de esta obra tan dramática. Según trasciende en el Congreso, la temporada de acusaciones está lejos de terminar. Parlamentarios de distintos sectores advierten que la lupa sigue puesta sobre la Corte Suprema y que existen antecedentes para evaluar nuevos libelos contra otros magistrados cuestionados. La semana pasada, los diputados Daniel Manucheri y Daniela Chiccardini reabrieron de hecho una ofensiva contra el ministro de la Suprema, Jean-Pierre Matus. El juez, quien ya logró salvarse de una anterior acusación, ahora figura cuestionado en una publicación del medio Reportea que lo vincula al proyecto minero y portuario Dominga. Se cuestiona un traspaso de parte de abogados de ese proyecto a la esposa del magistrado, quien luego falló a favor de Dominga.
La ofensiva fiscalizadora se mantiene activa, convirtiendo este periodo en uno de los más inestables para la cúpula judicial en décadas. La crisis de confianza en el Poder Judicial tocó un fondo del que solo se sale con una cirugía mayor, dolorosa y pública, que recién está comenzando. Ayer fue una intensa jornada de reuniones protocolares para José Antonio Kast, que dejaron mucho más que simples fotos oficiales. Con Michelle Bachelet mantuvo un encuentro de 2 horas cargado de simbolismo, donde se abordó la candidatura de la exmandataria a la Secretaría General de la ONU. A la salida del encuentro, Kast optó por la cautela y dijo que va a mantener un estricto silencio sobre el respaldo de Chile a esa postulación hasta el 11 de marzo, argumentando que no corresponde emitir juicios mientras Gabriel Boric siga en el poder. Además, se reunió con la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, y con el fiscal nacional, Ángel Valencia. Y luego fue el turno de la contralora, Dorothy Pérez, quien llegó a la llamada moneda chica con un regalo particular, una colección de leyes administrativas de bolsillo y una invitación que llevaba una carga de profundidad política bien importante. Invitó al futuro gabinete a un curso intensivo de probidad y administración pública que se va a dictar en febrero. Este dato no es menor. El gobierno de Gabriel Boric desistió de asistir a esa misma capacitación en 2022, una decisión que pesó tras el estallido del caso Convenios. Kast, marcando el contraste, confirmó la asistencia inmediata. En resumen, una puesta en escena diseñada al milímetro para proyectar 2 atributos claves antes de asumir: respeto irrestricto a los tiempos institucionales frente a Bachelet y una señal de profesionalismo frente a la Contraloría, buscando diferenciarse desde ya de la supuesta improvisación de sus antecesores. Y la conformación del equipo de José Antonio Kast ya está generando las primeras fricciones en el oficialismo entrante. El gran nudo a desatar es si desvestir al Congreso, sacando a parlamentarios en ejercicio o que vayan a asumir en marzo para llevarlos a la moneda. Una estrategia que divide aguas en la derecha por el riesgo de debilitar su fuerza legislativa justo cuando necesitan aprobar leyes clave. En medio de este gallito, Renovación Nacional salió a marcar terreno. Jimeno Sandón postuló a su carta ganadora para la cartera más crítica. Dijo que si hay alguien que tiene las piochas para ser ministra de Seguridad es Evelyn Matei. Puso presión para instalar a la ex candidata en el eje de la toma de decisiones. Mientras tanto, otro ex candidato, Johannes Kaiser, dijo que no ha habido ofertas formales para integrar el gabinete, pero dejó la puerta abierta con una calculada frase: "No estoy ni apurado ni lo rechazo de plano". Es el complejo Tetris del poder que enfrenta Kast: elegir entre blindar su gabinete con figuras de peso político probado o cuidar cada voto en el Congreso, sabiendo que una minoría parlamentaria podría ser el talón de Aquiles de su administración, y también balancear la experiencia política con la necesidad de incorporar nuevos rostros. Mientras tanto, en la izquierda, la derrota electoral sigue generando coletazos. El Frente Amplio decidió devolverle una vieja metáfora a su autor, el senador Jaime Quintana. Le pasó la retroexcavadora por encima. El conflicto se desató tras los dichos del presidente del PPD, quien apuntó a la gestión del gobierno de Gabriel Boric y a la supuesta superioridad moral del Frente Amplio como las causas basales del fracaso en las elecciones. La respuesta, sin embargo, no se hizo esperar. Desde el partido del presidente, el diputado y futuro senador Diego Ibáñez salió al paso calificando la postura de Quintana como un error político grave. Lo acusó de intentar transferir toda la responsabilidad a sus socios de coalición para evadir la necesaria autocrítica sobre el desgaste y la falta de conexión de su propio partido, el PPD, con el actual electorado. Para el bloque Frente Amplista, lavarse las manos ahora no solo es desleal, sino que ignora que el socialismo democrático fue parte integral de la administración y de la toma de decisiones. Un cruce de acusaciones que deja confirmada ya la fractura tectónica que tiene la izquierda. Sin el pegamento del poder, la alianza de gobierno pareciera empezar a desmoronarse entre recriminaciones cruzadas, incapaz de procesar el duelo de la derrota sin buscar culpables en la trinchera vecina. Sin ese ejercicio honesto de evaluación, la centroizquierda va a seguir fragmentada y sin claridad sobre cómo recuperar terreno político en el futuro.
Y este es el tipo de noticias que cuesta creer por el nivel de crueldad involuntaria que implica. Una negligencia inaceptable se produjo en el Hospital de Los Ángeles, donde dos familias que ya enfrentaban el duelo de haber perdido a sus recién nacidos sufrieron un golpe adicional. El recinto intercambió los cuerpos de los lactantes que habían muerto. El error afectó a una familia de Laja y otra de Mulchen. La confusión quedó en evidencia de la peor manera, cuando en pleno proceso de retiro y velatorio se detectó que los cuerpos entregados no correspondían a la identidad de los hijos. El hospital debió reconocer la falla en los protocolos de identificación de la unidad de patología y anunció un sumario administrativo inmediato. Sin embargo, las disculpas institucionales llegan tarde para padres que debieron enfrentar una revictimización atroz en medio de su dolor. En el fondo, un caso que deja al descubierto la fragilidad de un sistema donde la falta de rigurosidad termina vulnerando la dignidad humana en su momento más sagrado, transformando un duelo íntimo en una pesadilla burocrática y también muy traumática. Y la actualidad del país se resume adicionalmente con estos otros tres titulares. Calma cambiaria antes de las fiestas. El dólar cerró totalmente estable en la antesala de la Navidad, dando un respiro al mercado local. Pero la verdadera noticia brilla en los commodities. El oro y la plata marcaron nuevos máximos históricos, encaminándose a cerrar su mejor año en más de 4 décadas. Refugio puro y duro ante la incertidumbre global. El gobierno removió al director de la Dirección de Crédito Prendario, la llamada Tía Rica, tras un severo informe de Contraloría que detectó irregularidades administrativas, gente con prontuario empeñando. Un golpe de timón obligado para intentar ordenar la casa y resguardar la fe pública en la popular entidad de crédito social. Y un violento turbazo afectó al vicepresidente de la SOFOFA en su propia casa. Delincuentes armados irrumpieron amenazando y dejando amarrada a toda su familia. Un ataque brutal que golpea al corazón del gremio empresarial y confirma una vez más la total indefensión ciudadana ante la delincuencia. Internacional. En la crónica del mundo, una tormenta editorial sacude a los medios norteamericanos. El prestigioso programa 60 Minutes de la cadena CBS News tomó la drástica decisión de suspender apenas horas antes de su emisión un explosivo reportaje sobre las deportaciones masivas de inmigrantes desde Estados Unidos hacia el CECOT, la famosa megacárcel de Nayib Bukele en El Salvador. La investigación incluía testimonios directos de deportados que terminaron en el centro de confinamiento salvadoreño bajo la administración de Donald Trump. La orden de bajar el reportaje vino directamente de la nueva editora en jefe, Bari Weiss, quien argumentó que a la nota le faltaba la perspectiva de la Casa Blanca, dijo. Sin embargo, la periodista a cargo del reportaje no se quedó callada y denunció internamente el hecho con una frase lapidaria. No es una decisión editorial, es una decisión política, dijo, asegurando que el trabajo ya había pasado todos los filtros de estándares legales y de veracidad. En el fondo, un pantallazo negro que deja al descubierto la creciente tensión entre la libertad de prensa y el poder político en el gobierno de Trump. Una decisión que siembra la duda sobre si los grandes medios están cediendo a la presión de Washington para suavizar la narrativa sobre sus aliados en Centroamérica. A 15 años del trauma de Fukushima, Japón tomó una decisión histórica que marca el fin de su duelo nuclear. La prefectura de Niigata aprobó oficialmente el reinicio de la planta nuclear más grande del mundo. Operada por la empresa TEPCO, la misma compañía detrás del desastre del 2011, la central volverá a funcionar con el objetivo de reducir la dependencia nipona de los combustibles fósiles importados y estabilizar su matriz energética. La medida, impulsada con fuerza por la administración de la nueva primera ministra Sanae Takaichi, no está exenta de controversia. Mientras TEPCO asegura que se han implementado medidas de seguridad sin precedentes, cientos de manifestantes salieron a las calles expresando su miedo a repetir la historia. El clima se vuelve aún más tenso por un debate paralelo. Un asesor cercano a la primera ministra declaró que Japón debería tener armas nucleares, desatando la furia de China y Corea del Norte, justo cuando se conmemoran 80 años de Hiroshima y Nagasaki. En el fondo, un movimiento que deja al descubierto el pragmatismo extremo de Japón. Ante la crisis energética y la inestabilidad geopolítica, el miedo al tema atómico ha sido superado por la necesidad de supervivencia económica y estratégica, aunque eso signifique reabrir viejas heridas.
Y también en Japón, la soledad moderna está cruzando un nuevo umbral. Una mujer hizo noticia mundial tras casarse simbólicamente con un personaje masculino que ella misma diseñó y entrenó usando el chat GPT. Según su relato, tras semanas de interacción diaria, la línea entre la programación y el afecto se borró por completo. Confesó que empezó a sentir algo real, defendiendo la legitimidad de su vínculo. Lo impactante es que no se trata de un caso aislado, sino de una tendencia cultural en alza. Este tipo de vínculos están creciendo exponencialmente en Asia, donde cada vez más personas optan por parejas de inteligencia artificial que ofrecen validación constante, cero conflictos y una personalidad hecha a la medida. En el fondo, un fenómeno que pone de manifiesto la paradoja más inquietante de nuestra era digital. Teniendo todas las herramientas para conectarnos entre nosotros, hay quienes prefieren refugiarse en la comodidad de un algoritmo diseñado para complacer antes que enfrentar el riesgo, el caos y la complejidad de amar a un ser humano real. Y en el flashback de un día como hoy, 23 de diciembre, en el año 1888, la oreja más famosa del arte, en un ataque de locura tras una pelea con su amigo Paul Gauguin, Vincent van Gogh se corta el lóbulo de la oreja izquierda con una navaja, un acto de desesperación que cimentó la leyenda del genio atormentado. Un día como hoy, en 1922, la BBC Radio comenzó a emitir sus noticieros diarios, un momento clave en la historia de la radio y de la comunicación global. Un día como hoy, en 1954, un regalo de vida. En Boston se realiza con éxito el primer trasplante de riñón de la historia. El secreto del éxito fue que paciente y donante eran gemelos idénticos, burlando al sistema inmune y abriendo la era de los trasplantes. Un día como hoy, 23 de diciembre, en 1957, Bobby Helms hizo que Jingle Bell Rock entrara en el listado del Billboard Pop, un tema que, con los años, se volvió un clásico navideño en múltiples generaciones. Un día como hoy, en 1972, el milagro completo. Tras el hallazgo del día anterior, helicópteros de la FACH logran rescatar a los últimos sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Ese día, los 16 jóvenes volvieron a la vida tras 72 días en el infierno blanco. Un día como hoy, 23 de diciembre de 1980, muere Gabriel González Videla. Pasó a la historia por ser el primer mandatario en pisar la Antártica chilena y polémicamente por haber ilegalizado al Partido Comunista, el mismo que lo había ayudado a llegar al poder. Un día como hoy, en 1997, el fin de una era. Se cierran definitivamente los yacimientos de carbón de Lota. Tras 150 años de historia, piques y luchas sindicales, se apagaron los hornos, dejando una herida social profunda en la zona del Biobío y una nostalgia minera que aún perdura. Y un día como hoy, en 2005, en la Plaza de la Ciudadanía, se inauguró el nuevo Centro Cultural Palacio de la Moneda. Un día como hoy, 23 de diciembre del año 2019, el presidente Sebastián Piñera promulgaba la reforma constitucional que daba inicio al proceso constituyente. Bueno, y atentos con lo siguiente, lo que va a ocurrir durante el día. El presidente electo José Antonio Kast se reúne en Quito con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, para conversar sobre la crisis migratoria y los desafíos en materia de seguridad y desarrollo comercial entre ambos países. Hoy continúa la audiencia de formalización de imputados por grandes emisiones de licencias médicas. Atentos también porque hoy hay nueva jornada de alegatos de clausura en el juicio oral contra el ex carabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica. Y hoy también termina la campaña de Navidad de Correos de Chile. Este fue el Shot de hoy martes 23 de diciembre del 2025. La necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana miércoles.